¿Qué tal, profesor? Excelente día. Nosotros somos el equipo 1 y nosotros vamos a hablar sobre métodos de purificación. Mis compañeros son Octavio Manuel, Joana Alexandra y su servidor Víctor Manuel. Ok, métodos de purificación. La purificación y o concentración de los licores de lixiviación es la etapa intermedia en la mayoría de los procesos hidrometalúrgicos y se sitúa, por tanto, entre la inicial de ataque de la materia prima y al final de la precipitación. El metalurgista dispone de varias posibilidades para poder lograr la purificación de las disoluciones de lixiviación, que es la extracción con disolventes orgánicos, el cambio de ion utilizando las resinas adecuadas y la absorción sobre carbón activado. La extracción de disolventes orgánicos. Dependiendo de la naturaleza de las materias primas y del tipo de reactivos de lixiviación utilizado y de la propia lixiviación realizada, los licores producidos pueden ser de varias clases. Esta técnica era ampliamente conocida en el ámbito de la química analítica y en la industria del petróleo. Es un proceso de extracción con disolventes que se ajusta a dos etapas fundamentales, la de extracción y la de reextracción, también llamada elución. Y bueno, estas son tres tipos de técnicas de extracción. La extracción con disolventes es una de estas opciones que se ha extendido rápidamente en el ámbito de la hidrometalurgia y en la actualidad se utiliza comúnmente en el proceso de obtención de muchos metales, entre los que cabe destacar el cobre, el uranio, el zinc, etcétera. Y bueno, tenemos la extracción múltiple en discontinuo o con corriente cruzado, la extracción discontinua en contracorriente y la extracción continua en contracorriente. En extracción múltiple en discontinuo con corriente cruzado, bueno, es una técnica que en un determinado volumen de fase orgánica fresca se pone en contacto con la fase acuosa en cada etapa, tal y como se indica en el esquema de abajo. Y bueno, tenemos la extracción discontinua en contracorriente. En este caso, la fase acuosa es tratada con sucesivos volúmenes de disolventes y por tanto en forma discontinua, de tal manera que la fase orgánica fresca siempre está en contacto con la fase acuosa más pobre en el metal de interés y la fase orgánica más cargada con la fase acuosa fresca y más concentrada en el metal a extraer. Tenemos también la extracción continua en contracorriente. Los concentradores para este tipo de extracción se pueden dividir en dos categorías: contactores continuos, que utilizan reactores discontinuos, y contactores trabajando realmente en continuo. Y bueno, tenemos el cambio de ion utilizando resinas sólidas. El cambio de ion es otra posibilidad para el tratamiento de los licores de lixiviación, teniendo como objetivo principal, al igual que la extracción por disolventes, separar una especie química solubilizada a partir de disoluciones generalmente muy diluidas. En la actualidad, esta técnica no es muy utilizada en comparación con lo que ocurre con la extracción con disolventes, aunque se emplea tanto en la recuperación de metales a partir de disoluciones de lixiviación como en el tratamiento de efluentes y residuos metalúrgicos y en distintos tipos de separaciones biológicas, farmacéuticas y químicas analíticas. Aquí se presenta una tabla donde podemos ver las resinas de cambio iónico más utilizadas en la hidrometalurgia. Hay de dos tipos: intercambio catiónico y de intercambio aniónico. Las de intercambio catiónico se clasifican en fuertemente ácidas, débilmente ácidas y fuertemente quelantes. Las de intercambio aniónico se clasifican en fuertemente básicas y en débilmente básicas. Tienen un nombre comercial, como se puede ver ahí, y algunas de sus aplicaciones para las de intercambio catiónico son ablandamiento del agua, ablandamiento del agua, para cobre y separación del níquel y
cobre, y en caso de las de intercambio aniónico se utilizan para procesados y para soluciones ácidas de sulfatos. Algunos equipos de cambio de ion. El cambio de ion es un proceso de purificación. Se utiliza principalmente en circuitos comerciales de tratamientos de minerales de uranio. Esto se utilizó a principios de la década de los años 50. Uno de estos tipos son las columnas de lecho fijo, que son equipos más clásicos de cambio ion. Estos son cilíndricos y verticales, como se puede mostrar en la imagen, y generalmente recubiertos internamente de goma que disponen de entradas y salidas de líquidos por medio de distribuidores. Otro equipo son las columnas de lecho fijo transferible. Esta técnica consiste en la transferencia de la resina por medio de una inyección de agua. Y las resinas de pulpa. Los sistemas de resinas de pulpa para cambio ion fueron empleados comercialmente por primera vez en Estados Unidos para tratar pulpas de sólidos muy finos, disoluciones fértiles de clasificar. Y ahí podemos ver en la imagen el circuito de resina en pulpa para la purificación de una disolución. Absorción con carbón activado. Los procesos de absorción utilizan la capacidad de ciertas sustancias sólidas para tener especies iónicas o moleculares a partir de alguna disolución. Estas dos etapas principales en la producción de los carbones activados son la carbonización, o también llamada pirólisis, y la activación. Las propiedades para esta absorción de carbono activado están asociadas con su superficie tan altamente reactiva. Se dispone de un gran número de absorbentes y su principal característica es un área superficial por unidad de masa. Puesta en contacto de disolución y carbón. Cuando ya está en el proceso, primero hay carbón en columna. Este proceso de forma similar a como lo hace el ion sobre resinas. Después hay carbón en pulpa, en la forma más extendida, puesta en contacto del carbón con disoluciones. Y por último, carbón en lixiviación. El fundamento de la operación es la lixiviación, como ya la conocemos, y la absorción que se realiza en el mismo reactor. Bueno, aquí mostramos nuestro cuadro comparativo donde se ven las diferencias entre la extracción con solventes, el intercambio iónico y la absorción con carbono activado, que son los tres tipos que acabamos de ver. Por último, daremos nuestras conclusiones. Este tema me pareció algo coherente porque la purificación es un proceso hidrometalúrgico en la mayoría de sus procesos y depende de la naturaleza sobre la materia a seleccionar. En términos generales, estos métodos se relacionan con los licores de lixiviación para llegar a una disolución cuidadosa y el metal de interés nos brinde una concentración adecuada. Este tema pues nos pareció muy interesante porque cada punto que explicamos y las diferencias entre los tres tipos nos especificó adecuadamente que siempre los licores de lixiviación necesitarán distintos tratamientos y así podremos llevar bien a cabo el proceso y tener mejores resultados. Estas fueron algunas de nuestras bibliografías que utilizamos para obtener nuestra información. Le agradecemos la atención a nuestro equipo.